Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, me dedico a la fisionomía. Hoy voy a leer el rostro del candidato presidencial de El Salvador del partido Nuestro Tiempo, Andy Feiler. Y no olvide, déjame tu comentario a qué otro político famoso quiere que analice. Ahora comencemos. Andy Feiler tiene ojos pequeños, rasgados y desnivelados. Eso significa que es un hombre seguro de sí mismo y transmite respeto a los demás. Ahora analicemos la nariz. Nariz plana y ancha. Eso indica que su ego es alto. Tiene carácter impaciente. Le gusta resolver las cosas con rapidez. Ahora pasemos a la boca de Andy Feiler. Labios gruesos y pequeños. Eso significa que definitivamente su fisionomía es para ser un jefe. Cuando analizo detalladamente, veo en su rostro que posee seriedad. Pero también veo un gran enojo, bien escondido, en su rostro. ¿Cómo será su fisionomía y qué energía transmite? Cuando miro a Andy Feiler, no lo veo como una persona ligera. Esta persona claramente nació para ser un jefe. Sin embargo, aunque trabaja activamente, tiene un corazón sumamente frío. Le voy a poner este ejemplo. Andy Feiler no es de la personalidad que cava varios pozos para conseguir el agua, sino que él se centra en cavar un solo pozo bien profundo hasta conseguirlo. Lo malo que es, él lo va a conseguir sin importar cuánto daño pueda causar, pero con tal de conseguir su objetivo. Andy Feiler posee una energía definitivamente fuerte, pero es negativa. ¿Cómo interactúa esta persona con su equipo y será un verdadero líder? La fisionomía de Andy Feiler es similar a la de Joel Sánchez, porque los dos tienen una fisionomía fuerte. La diferencia está que Joel Sánchez, cuando llega a la cima como político, durará por largo tiempo porque su fisionomía le favorece. Pero en cambio, Andy Feiler, cuando llega arriba a la meta, va a tener tropiezos por su energía negativa. Por ejemplo, él tiene una personalidad que usa y se aprovecha de las personas, pero cuando no lo necesita, él desecha a esa persona con frialdad. Y eso hará que mantener su posición como político exitoso se le haga dificultoso. Andy Feiler no es un líder nato, él es solo un jefe con carácter muy fuerte. ¿Qué pasaría si llegase a ser presidente de El Salvador? Andy Feiler tiene la edad alrededor de 30 años, es muy joven y tiene mucha energía. Y es probable que esta persona alcance la cima del éxito. Yo no puedo saber cuál es el pensamiento de Andy Feiler, pero su fisionomía me revela que él es un hombre totalmente seguro de sí mismo y podría estar en ascenso como político. Pero una vez que llega a la cima, el problema es que sucede después, porque su fisionomía no tiene un buen soporte. Ese problema lo puede solucionar teniendo y conformando un excelente equipo, que es el caso de la candidatura presidencial de Argentina, Javier Milei. Tiene un excelente equipo. En conclusión, si Andy Feiler llega a ser presidente de El Salvador por su fisionomía fuerte, pero de energía negativa, no hará un buen mandato. Hasta la próxima. Chao, chao.